Hola, en este video vamos a hablar de la acción de declaración por error judicial. Para comenzar vamos a decir algunos antecedentes. En un principio esta acción estaba contemplada en el artículo 20 de la Constitución de 1925, que decía que todo individuo en favor de quien se dictare sentencia absolutoria o sobreseyese definitivamente, tendrá derecho a indemnización en la forma que determine la ley por los perjuicios efectivos o meramente morales que hubiere sufrido injustamente. Durante la vigencia de esta norma, en la Constitución de 1925, esta norma quedó como una norma programática, en espera de una ley que la regulara. Posteriormente, se cambia la Constitución de 1925 por la Constitución de 1980, y aquí se ve un avance. A diferencia con la regulación anterior, la regulación actual, que está en el artículo 19, numeral 7, letra I, de la Constitución de 1980, representa un avance, pues se trata de una norma autosuficiente, ya que no precisa de una ley complementaria para su aplicación o vigencia. Y por otra parte, aparecen claramente determinados el titular del derecho, el sujeto pasivo que debe indemnizar, que sería el Estado, y el procedimiento a seguir para obtener la indemnización. Y a continuación vamos a leer cómo está regulado actualmente en la Constitución de 1980, en su artículo 19, numeral 7, letra I, que dice: el artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas, y el numeral 7 dice, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En consecuencia, y su letra I dice, una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario, y en él la prueba se apreciará en conciencia. Esta acción de declaración por error judicial, que está consagrada constitucionalmente, podemos decir que es aquella acción constitucional que se concede a la persona que ha sido condenada o sometida a proceso en cualquier instancia por una sentencia que la Corte Suprema declare injustificadamente, errónea o arbitraria, previo sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria. Y la naturaleza jurídica de esta acción se trata de una acción declarativa de condena, puesto que, en virtud de ella, el actor persigue que el demandado sea condenado a una determinada prestación en su favor. O sea, que lo indemnice, ¿cierto? Desde el punto de vista de su eficacia, este tipo de acciones producen cosa juzgada material, es decir, impide renovar la discusión sobre la cuestión resuelta, tanto en el mismo proceso, aquí vemos el efecto de la impugnabilidad, como en el juicio futuro posterior, o sea, irrevocabilidad. Entonces, aquí vemos que la naturaleza de la acción será una acción declarativa de condena y produce cosa juzgada material. Y el objeto de la acción, declaración por error judicial, el objeto de esta acción es que la Corte Suprema declare que el sometimiento a proceso o la sentencia condenatoria es injustamente errónea o arbitraria, luego de haberse dictado sentencia absolutoria o sobreseimiento definitivo, a favor del imputado o condenado, para así obtener, por ser indemnizado por el Estado por los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. Más adelante vamos a explicar qué quiere decir que sea una sentencia injustamente errónea o arbitraria, que es muy importante porque es el estándar. Y vamos a explicar también, bueno, y aquí ya lo adelantamos, que va a ser indemnizado por el Estado, tanto por los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. ¿Y quién es el legitimado activo de esta acción? El legitimado activo es la persona que haya sido sometido a proceso o condenada. ¿Y cuándo está sometido a proceso? Bueno, hay que decir que esta norma, que nació con la Constitución de 1980, pero ya habíamos visto que tenía antecedente a la Constitución pasada, y durante ese periodo, antiguamente en Chile había otro sistema procesal penal, había un sistema inquisitivo. Y en el antiguo sistema procesal penal, a partir del autoprocedimiento, se entendía que estaba sometido a proceso. Y este auto de procesamiento, esta resolución iniciaba el proceso contra una persona a la que se le imputaba la comisión de un delito en el antiguo sistema inquisitivo.
Pero esto cambia porque en el año 2000, inicio del 2000, se cambia un sistema procesal penal de uno inquisitivo a uno de un esquema acusatorio. Y aquí se crea el Ministerio Público y se separa la función del juez. Y en este nuevo sistema procesal no existe una resolución similar al auto de procesamiento. Entonces, ¿qué sucede ahora que desapareció el auto de procesamiento en el nuevo sistema procesal penal? Cuando se entiende que está sometido a proceso, se considera sometido a proceso desde el establecimiento de medidas cautelares personales. Bueno, algunos podrían pensar que podría sostenerse que la formalización de la investigación se asimilaría al autoprocesamiento. Sin embargo, ello no es correcto, por cuanto el auto de procesamiento es un acto jurisdiccional, en tanto que la formalización de la investigación es una decisión emanada del Ministerio Público, es decir, de un órgano constitucionalmente autónomo de carácter no jurisdiccional. Además, la formalización de la investigación no produce de pleno derecho un régimen de prevención preventiva, sino que transformará en el presupuesto procesal previo para fundar una petición de medida cautelar personal, que necesariamente debe ser resuelta por el juez de garantía. En resumen, en nuestro nuevo sistema procesal penal no existe el auto de procesamiento, pero se entiende que está sometido a proceso desde el establecimiento de las medidas cautelares personales. ¿Quién es el legitimado pasivo? ¿Quién debe indemnizar? ¿Quién tiene que ser? El Estado fisco, sin perjuicio de lo que pueda repetir contra el responsable del agravio. ¿Y qué se indemniza? Los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. Una condición que hay que decir que es importante es que debe haber la existencia de un proceso penal. La norma constitucional no abarca la totalidad de los posibles errores judiciales, sino que solo alcanza a los cometidos en materia criminal. Entonces vemos que esta acción de dimisión por error judicial está circunscrito a un proceso penal. No es cualquier error judicial, sino solamente en este ámbito. ¿Y qué quiere decir la frase condenada en cualquier instancia por resolución firme o ejecutoriada? El derecho a obtener indemnización procede tanto respecto de las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales de primera instancia como los pronunciados por la Corte de Apelaciones, e incluso respecto de las sentencias dictadas por la Corte Suprema en conocimiento de algún recurso deducido en su sede, por ejemplo, un recurso de casación. ¿Y qué quiere decir la frase resolución firme o ejecutoriada que declare el sobreseimiento definitivo o la absolución? Bueno, el proceso penal puede haber concluido por un sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento definitivo es la resolución que pone término al procedimiento sin condenar ni absolver al imputado y tiene la autoridad de cosa juzgada. Y por sentencia absolutoria es aquella que falla un juicio resolviendo el hecho controvertido y liberando completamente al imputado de los cargos formulados en su contra. Y respecto a la frase de resolución firme o ejecutoriada, quiere decir que una vez notificadas las partes, y respecto de esta resolución ya no procede recurso alguno. Otro punto importante es la frase que dice que la Corte Suprema declare, a petición del mismo afectado, que la sujeción a proceso o la condena fue consecuencia de una sentencia injustificadamente errónea o arbitraria. Y esto es bien importante. Sentencia injustificadamente errónea o arbitraria. Es el estándar. Primero es necesario un pronunciamiento previo de la Corte Suprema para la posterior indemnización. La Corte Suprema debe declarar que la resolución de procesamiento o condena debe ser injustificadamente errónea o arbitraria. Es arbitraria la resolución que es contraria a la razón o a la justicia y solo explicable por capricho o mera voluntad. Y es injustificadamente errónea la resolución que carece de fundamento racional o de explicación razonable. La aplicación de la indemnización por error judicial ha tenido una aplicación casi nula, debido a la restrictiva interpretación que nuestros jueces han realizado del precepto constitucional que la consagra. Y este es el estándar, injustificadamente errónea o arbitraria. La explicación se encuentra, entre otras razones, el gran costo económico, que significaría asumir la responsabilidad e indemnizar a las víctimas, y el riesgo de que eventualmente el Estado pudiera repetir contra del juez. La solución a este problema es modificar la norma, de manera tal que haga efectiva la responsabilidad del Estado y se indemnicen los errores judiciales. Así,
un punto importante es la eliminación del término injustificadamente, ya que este elemento subjetivo ha sido el principal obstáculo en la acción iniciatoria. Lo que queremos decir acá, que en la práctica, esta acción de indemnización por error judicial ha sido bien limitada y han habido muy pocos casos en que se ha aceptado. Tramitación. Bueno, hay dos etapas para demandar la indemnización por error judicial. La primera etapa está destinada a obtener de la Corte Suprema una sentencia que declare injustificadamente erróneo o arbitrario el sometimiento a proceso o la sentencia de condenatoria de cualquier instancia respecto de una persona a la cual se dictó posteriormente un sobreseimiento definitivo o una sentencia absolutoria. Entonces la primera etapa es ante la Corte Suprema. Y una segunda etapa está constituida por la acción de indemnización propiamente tal, que debe ejercerse ante el tribunal ordinario competente, en un procedimiento breve y sumario y en donde la prueba se aprecia en conciencia. Y el procedimiento para obtener la declaración previa al ejercicio de la acción indemnizatoria, o sea, la primera etapa ante la Corte Suprema, este procedimiento, la Constitución no estableció un procedimiento respecto de esta etapa. Es por ello que la Corte Suprema se vio la necesidad de reglamentarlo y en uso de sus facultades económicas dictó un acto acordado en el año 1996, mediante el cual este reglamentó el procedimiento para obtener la declaración previa al ejercicio de la acción indemnizatoria. Y el tribunal competente, el auto acordado señala que es la respectiva sala especializada de la Corte Suprema, la tercera sala o sala de asuntos constitucionales y contenciosos administrativos. Asimismo, se aclara que la Corte le corresponde solo emitir una declaración previa y de procesabilidad, pues la acción misma debe entablarse ante el tribunal competente y tramitarse conforme a las reglas del juicio sumario. El plazo, el afectado por un error judicial, tiene un plazo de 6 meses contados desde que quedó firme o ejecutoriada la sentencia absolutoria o de sobreseimiento definitivo para pedir la indemnización directamente a la Secretaría de la Corte Suprema. La solicitud del interesado debe acompañarse de una solicitud, no dice demanda, pero dice solicitud, con un conjunto de antecedentes, las copias autorizadas de distintas resoluciones, la sentencia absolutoria o el autoprocesamiento, etc., con sus notificaciones y certificaciones. A diferencia del recurso de protección y de amparo, debe estar patrocinada por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y contar con apoderado, de acuerdo con la ley 18.120 sobre comparecencia en juicio. Por lo tanto, tiene que estar patrocinado por un abogado habilitado en la profesión. El examen de admisibilidad, presentada la solicitud, corresponde analizar su admisibilidad, es decir, determinar si cumple o no con las exigencias antes señaladas. O sea, copia de sentencias, sus notificaciones y certificaciones. Si no las cumple, será declarada inadmisible de plano por el presidente del tribunal. Bueno, si la solicitud es acogida a tramitación, se concede traslado al fisco por el lapso de 20 días. En esta etapa se hace parte el Consejo de Defensa del Estado. Transcurrido el plazo antes señalado, con la respuesta del fisco o sin ella, se remiten los antecedentes al fiscal de la Corte Suprema para que evacúe su dictamen. Este pronunciamiento no tiene el carácter vinculante para el tribunal, ni plazo determinado para ser evacuado. Evacuada la vista del fiscal, se ordena a dar cuenta de la solicitud en la sala respectiva de la Corte, trámite que debe cumplirse dentro de los 15 días desde que sea ordenada. La sala, si lo estima conveniente o se le solicita con fundamento plausible, podrá disponer se traigan los autos en relación para oír a los abogados de las partes. En este último caso, la causa debe ser incluida en tabla, para lo cual tiene una agregación preferente. Para entrar al conocimiento del asunto o para un mejor acierto al fallo, la Corte puede disponer las medidas o diligencias que estimen necesarias. Ya cumplida esta etapa ante la Corte Suprema, después viene la segunda parte, el juicio indemnizatorio, ante el tribunal competente. El juicio indemnizatorio se ajusta a las reglas del juicio sumario establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Y en este juicio se discute el tema de la naturaleza y el monto de los perjuicios sufridos por el demandante.
y la prueba se aprecia en conciencia. No se puede discutir nuevamente el tema relativo al derecho a ser indemnizado, porque en esta materia ya existe cosa juzgada material. Entonces, la primera parte, la Corte Suprema determina que la sentencia fue injustamente errónea y arbitraria, y en esta segunda parte, ante el tribunal ordinario, se sigue el juicio indemnizatorio, en donde se discuten los perjuicios y la indemnización. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen un like, muchas gracias.